Hoy entramos a nuestra prédica número 4 y ustedes saben que estamos trabajando el libro de Nehemías. Si hay personas que de pronto no están conectadas con el tema, rápidamente, hoy voy a hacerlo muy rápido, voy a volverles a conectar con este tema. Entonces, el tema que tenemos tiene como título Reconstruyendo los muros y edificando las vidas. La historia parte del libro de Nehemías, una persona que Dios llama con un oficio que él tenía siendo copero del rey allí en Susa, la capital del imperio persa. Y allí Dios le da la oportunidad de conocer la noticia de cómo estaba su familia, que había quedado en ruinas allí en Jerusalén. Los muros habían sido destruidos, la casa estaba abandonada, la gente estaba viviendo en situaciones bastante precarias, el muro estaba destruido y no había seguridad. Entonces encontramos allí que Dios dio una visión. Entonces, en el proyecto de Dios necesitamos desarrollar una visión que es la capacidad de ver las cosas más allá de lo que nosotros tenemos, y que Dios nos da siempre visiones que son entendibles, que nosotros debemos entender que la visión parte de comprender lo que Dios puede hacer, pero también lo que Dios quiere hacer. Sabemos lo que Dios puede hacer y sabemos que Dios puede hacer ¿qué? Todo. Dios es todopoderoso. Cantábamos ahora, tú eres todopoderoso. Pero muchas veces nos enfocamos más en lo que Dios puede hacer, pero no en lo que Dios quiere hacer. Y es lo que debemos de buscar, que podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, desde allí trabajábamos que lo que Dios hizo con Nehemías primero fue para darle visión, que él entendiera la necesidad. La necesidad era reconstruir los muros y allí ayudar a su familia que estaba en gran afrenta. Entendimos que había una visión de lo que Dios quería hacer, pero también había una visión de lo que Nehemías podía hacer. Y cuando alineamos lo que podemos hacer con lo que Dios va a hacer, que está dentro de una necesidad, encontramos que Dios tiene una respuesta grande para nosotros. ¿Cuántos fueron bendecidos por este primer punto, por esta enseñanza? Entender lo que Dios quiere hacer, lo que nosotros podemos hacer de acuerdo a la necesidad que Dios nos da. Lo segundo que trabajamos hace 15 días fue la importancia de tener una estrategia. Entonces, Nehemías desarrolló una estrategia para poder construir ese plan de trabajo, y esa estrategia tenía que ver de qué manera yo voy a presentarle al rey mi plan de trabajo. Creo que otra vez estoy sin batería. Sí, se apagó. Entonces, la estrategia es que tengamos unas pilas buenas, ¿cierto? Ok, entonces hablábamos, vamos pasándola ya, cuando Dios llama, ¿Dios qué? Dios suple todo. Si Dios nos llamó a hacer una tarea, Él va a ¿qué? A suplir lo necesario. Entonces, dentro de eso, teníamos, vamos pasándola rápidamente, que Dios siempre busca personas que deseen servirle, que estén apasionados por Él. Y decíamos ahí en esa oportunidad, que aquellas personas que se apasionan por su obra, Dios se apodera de su imaginación, le da la oportunidad de desarrollar estrategias. Y dentro de los puntos de la estrategia que teníamos, vamos a pasar las diapositivas completas de una vez. Entonces, teníamos que Nehemías quiso desarrollar un plan maduro, y eso comprendía una proporción entre orar y esperar. Y veíamos que Nehemías, desde que supo la noticia, esperó 4 meses orando antes de comunicársela al rey. Y hablábamos de que la mejor forma de nosotros encontrar respuesta a nuestra estrategia es esperar en oración. Porque la palabra de Dios dice que los que confían en Dios, los que estamos en Él, nunca pasaremos por vergüenza. Lo siguiente que veíamos era tener algo que responda urgentemente a esa necesidad. Y Nehemías necesitaba presentarle al rey su proyecto. Entonces, ese día veíamos que Nehemías se presentó al rey después de 4 meses, arriesgando su vida con tristeza en su corazón, porque ninguna persona que estuviera delante del rey podía estar triste. Y él se presentó con tristeza en su corazón para llamar la atención del rey, pero también con honestidad. Y la honestidad tiene que ver cuando él expresa allí en el texto que tenía mucho miedo de comunicar al rey este plan que él tenía. La lealtad, que tiene que ver que él nunca quiso desarrollar un plan fuera de la autoridad del rey. Por eso Nehemías le dice, rey, que para siempre vivas. Jamás yo voy a hacer algo que tú no apruebes, que tú no estés de acuerdo. Él fue leal al gobierno o a la persona, en este caso, a quien servía. Y la sabiduría, poder hablar sabiamente su proyecto. Y eso fue lo que Dios le dio. Pero también encontramos que todo proyecto y toda estrategia necesita tener un plan detallado, estructurado.
Y vemos que Nehemías oró a Dios cuando ya el rey le dice, bueno, Nehemías, ¿qué es lo que tú quieres? ¿De qué manera puedo ayudarte? Nehemías, antes de apresurarse a pedir cualquier cosa, oró a Dios. Le dijo al rey, yo voy a ir a reconstruir los muros. No dijo, mande a otro, dijo, yo voy. Y dijo, yo sé lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es ayudar a mi gente reedificando los muros de esta ciudad. Y el último punto que veíamos allí es que Nehemías tiene una lista de peticiones claras. Ya pasé al siguiente. Él necesitaba recursos necesarios. Entonces le dice, yo necesito cartas para que los que viven al otro lado no me pongan problema, y necesito unas cartas para aquel que está guardando el bosque para que me dé madera para reconstruir las paredes, los muros, y también ¿para qué? Para mi casa, para mi casa. Y veíamos que Dios provee para la obra, para lo necesario, pero también va a proveer para nuestras necesidades. Hace 8 días veíamos la importancia de ir a la acción. Dios nos llama a desarrollar un trabajo, pero que tenemos que ir a la acción con determinación. Y muchos de los planes que nosotros desarrollamos quedan frustrados porque no hay esa determinación. Y hablábamos de la importancia de movernos en el tiempo de Dios. Hace 8 días decíamos, hay una diferencia entre el tiempo cronos, que es lo que nosotros hacemos, que tiene una limitación. Yo no conozco qué va a pasar más tarde. Yo no conozco qué va a pasar mañana. Conozco lo que está pasando ahora y sé lo que pasó ayer. Pero el tiempo de Dios es el tiempo donde Dios se mueve. Y este kairos significa la medida o el lugar o el momento correcto donde Dios va a hacer algo. Y ese era el kairos donde Nehemías sabía que Dios iba a hacer algo, el momento señalado. Entonces encontramos ahí que Nehemías necesitaba, antes de iniciar este proceso, él viajó. Hablábamos de que el viaje de Nehemías duró aproximadamente entre 2 y 3 meses, desde Susa hasta el lugar de Jerusalén. Duró más o menos 3 meses. Y dice que apenas llegó allá a Jerusalén, lo primero que hizo fue 3 días descansar. Y en esos 3 días buscó descanso físico porque necesitaba revisar su motivación. ¿Qué pensaba su corazón? En 3 meses muchas cosas cambian. En 3 meses podemos hablar con personas que nos pueden cambiar el plan. Entonces él necesitó tomar 3 días para volver a colocar todas sus cosas en orden, refrescar su mente y revisar su estrategia. Veíamos también que él necesitaba contar con un equipo confiable, y dentro de los que él tenía desde el principio, con los que oró, con los que viajó y con los que se levantó a inspeccionar todas las ruinas de Jerusalén, ya estando ahí en Jerusalén, tenía él un equipo confiable. Y eso es importante. Nosotros necesitamos tener personas confiables a nuestro alrededor para que podamos ver lo que Dios está haciendo. Lo siguiente que hizo Nehemías fue hacer esa inspección de primera mano. Él desarrolló un plan con la versión de su hermano. Ahora necesitaba decir, bueno, yo voy a hacer una inspección y voy a mirar qué fue lo que pasó en Jerusalén. Cómo es que están las murallas, cómo está el pueblo, cómo está la gente. Y escogió una hora y un tiempo determinado. Veíamos hace 8 días que se levantó en la noche. Creíamos que es más o menos entre las 12 y 1 de la mañana. Seguramente escogió un día con una buena luna porque allí no había electricidad para poder inspeccionar, un momento donde no hubiesen curiosos, donde no hubiesen enemigos, donde no hubiesen personas que se aprovecharan de la oportunidad de aquellos que quieren ayudar. Y cuando fue el momento, cuando ya estuvo listo, comunicó con determinación al pueblo y le dijo, bueno, ustedes necesitan ahora entender la situación que están viviendo. Les coloca una realidad. Les dice, ustedes tienen un problema de afrenta, los muros están destruidos. Esa es la realidad que ustedes viven. A pesar de que quieren olvidarse que hace tanto tiempo, hace 140 años los muros están derribados, ustedes necesitan entender que viven en oprobio. Y desde allí, él da una solución específica, los motiva y dice, yo quiero invitarles a reedificar los muros de esta ciudad. Y eso lo llevó a tener esa determinación. Decir, mire, este es el momento para reconstruir los muros. Y el pueblo dijo, sí, juntos vamos a reconstruirlo. Pero veíamos que cuando ya estaban animados, llegaron unos amigos que les gusta siempre meter las narices donde no caben, ¿cierto? Alguno llamado Tobías, otro llamado Sanbalat, y trajeron refuerzos. Trajeron también a un árabe, ¿se acuerdan? Y esos dijeron, ¿cómo van a ir en contra del rey? Y vemos la determinación de Nehemías. De una manera clara les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos, ¿qué? Nos levantaremos y edificaremos. Y le dicen a estos 3 sinvergüenzas, porque ustedes
no tienen ni parte ni memoria en esta situación. Y eso se llama determinación, sacar la basura, sacar a aquellos que van a dañar el proyecto. Y hoy nos encontramos en el cuarto punto, la necesidad de trabajar con entusiasmo. Espero dentro de 8 días no tener que repetir todo esto. Yo creo que dentro de 8 días ya seguiremos solo del cuarto en adelante porque me va a demorar mucho. Entonces, llegamos al punto 4, la necesidad de trabajar con entusiasmo. Y eso implica que hay un secreto en el desarrollo del trabajo. La historia nos dice, ya listo, el pueblo dijo que iba a reedificar. El pueblo está listo para construir. Estos que vinieron a desanimar al pueblo, a decir que se estaban levantando contra el rey, Nehemías con determinación los detuvo. Pero ahora viene cómo desarrollar el proyecto, cómo hacer de que lo que yo quiero hacer pueda llegar a feliz término, no se vaya a entorpecer. No arranquemos a hacer una cosa que con el tiempo no se pueda hacer. Yo les contaba hace 8 días que hace unos años atrás, como 13 años atrás, ya habían intentado reconstruir los muros y no habían podido hacer nada. Es decir, el proyecto de reconstruir los muros ya otro lo había hecho y había sido un proyecto fallido. Entonces nos encontramos aquí en el capítulo 3 de Nehemías. Quiero invitarles para que vayamos al capítulo 3 de Nehemías y a pesar de que es una sola historia que tiene 32 versículos, voy a pedirles que leamos algunos apartes para que podamos entender porque es una historia que digamos que de principio a fin tiene toda una secuencia. Entonces, Nehemías capítulo 3. ¿Estamos ahí? Dice así la escritura, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amía y edificaron hasta la torre de Amnaneel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Si alguno está buscando un nombre para un hijo, aquí les recomiendo varios nombres que pueden ser unas buenas opciones para ustedes. ¿Listo? Versículo 3. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y los cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y a un lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baaná. Para un trabalenguas, ¿eh? E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jabaón y Jadaón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arhaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Vamos a ir hasta aquí. Y ahora quiero invitarles a pasar al versículo 22. Es que los nombres del 22 me gustan más. 22 dice: después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos, versículo 23, restauraron Benjamín y Jasud frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enedad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros,
Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Naún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Betequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Melaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Usted dirá, ¿para qué leí todo este enredo? Pues sobre este enredo les voy a predicar hoy. Voy a pedirles que cierren sus ojos un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque nos amas y porque tienes hoy, Señor, una palabra para darnos en medio de este texto lleno de muchos nombres, de mucha historia. Pero aquí quieres, Señor, hablarnos algo especial. Por eso pedimos la intervención de tu presencia, de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Señor, gracias por acompañarnos y háblanos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Después de esta excelente lista de nombres, que usted puede buscar allí sugerencias cuando las necesites, encontramos allí que Nehemías tiene un proyecto que necesita llevar a cabo y necesita distribuir tareas. Entonces, a pesar de que tenemos mucha información, bueno, este capítulo 3 es como un resumen, oído bien, el capítulo 3 es como un resumen de los demás capítulos, de lo que va a pasar más adelante. Entonces, este capítulo lo que nos va a decir es cómo se restauró, cómo se distribuyó, pero después el capítulo 4 nos va a devolver a cosas que pasaron mientras que se estaba reconstruyendo. ¿Está bien? Entonces aquí nos cuenta quiénes hicieron qué tramos, qué partes, de qué manera se distribuyeron la tarea. Cosas importantes para tener en cuenta. Este capítulo nos muestra que Nehemías logró algo muy importante y fue la movilización de una comunidad. Entonces lo primero que quiero que usted encuentre en este pasaje es cómo Nehemías logra que en el proyecto que se va a desarrollar haya una movilización a construir estos muros. Y esa movilización tendría que ver con una convocatoria que no solamente escogía a algunos pocos, ni seleccionaba a los que tenían mejores talentos o a los que tenían el don de la construcción o los que podían desarrollar un trabajo. Y por eso quise leer algunos textos específicos, porque es interesante encontrar lo que allí se describe de las personas que fueron parte de este proyecto. Se cree que los muros de Jerusalén más o menos fueron destruidos en 41, 42 familias o 42 grupos, digámoslo así, 42 partes para reconstruir. Pero el trabajo que se desarrolla necesita ejemplo, necesita desarrollarse con las personas que están en la cabeza. Entonces vamos a ver cómo hubo hombres importantes en esta movilización, que fueron los textos que leímos. El primero que se nombra allí en la movilización es a un sacerdote, y no cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote. Él era el jefe, la mayor autoridad. Y para el pueblo de Israel, recuerde que el sumo sacerdote tenía mayor autoridad aún que los reyes, que los gobernadores. Entonces este proyecto arranca con la primera distribución. El primer versículo nos habla del Elisib, el gran sumo sacerdote. Este comienza con el primer tramo de la reconstrucción de los muros. Este tiene una tarea específica y, como podemos decir, la movilización debe llevar a las personas que están en la cabeza a dar el ejemplo, a las personas que son la autoridad entre el pueblo. Ellos no solamente estaban para mandar, para decir qué tenían que hacer, sino eran las personas que se movilizaban. Y este gran sumo sacerdote con sus hermanos, con su casa, va a tomar el primer tramo. ¿Qué creen ustedes que sintió el pueblo cuando el primero que se le da la tarea, el primer tramo, es el gran sumo sacerdote? Piensen ustedes aquí por un momento en esta congregación que decimos vamos a reconstruir la iglesia, vamos a hacer un edificio nuevo, y el primera tarea le decimos
Pastor Juan, a usted le toca esta parte, usted y a su familia. ¿Cómo la congregación se sentiría? Lo primero que dice, uy, si el pastor le hace, entonces yo le hago, ¿sí o no? Y el gran sumo sacerdote no era un chino de 15 años, ni de 25, ni de 35, ni de ningún T5. Era una persona ya de edad. Sí, porque para llegar al ser el gran sumo sacerdote era una persona que ya había pasado por muchas cosas. Él trajo a sus hermanos para que le ayudaran y eso generó un impacto tremendo en el pueblo. Que la primera tarea que se determinó o el primer grupo que se llamó fue al gran sumo sacerdote. Esto nos lleva, hermanos, a entender que la movilización de cualquier proyecto que nosotros desarrollamos, ya a nivel personal, a nivel de familia, implica que usted sea el primero en movilizarse a desarrollar el proyecto. No tiene éxito las personas que hacen que los proyectos se desarrollen a través de otros. Usted debe ser el primero que está puesto en ese proyecto. Cuando usted no se involucra en su proyecto, tiene el riesgo de que el proyecto fracase. Pero cuando usted es el primero que se moviliza, el primero que se coloca al frente, la probabilidad de éxito de su proyecto es mucho. Otros segundos personajes que se describen allí, que se describen en diferentes oportunidades, son los perfumeros y los plateros. Los perfumeros y los plateros era una de las profesiones más exquisitas de ese tiempo. Estas personas casi siempre pertenecían a familias de mejores recursos. Su trabajo era con las manos e implicaba trabajos de oficios muy finos, es decir, estos hombres, estos señores no eran personas que tuvieran alguna experiencia en tener palustre, pala, pica, sino eran personas que sus manos las utilizaban para trabajos muy finos. Y miren lo interesante, otra de las personas que llama Nehemías y instruye en primer lugar son a aquellos que desarrollaban tareas muy finas y le está diciendo, les toca esta parte, tome el hacha, tome el palustre, tome sus guantes, y no creo que hubiese guantes en ese tiempo, hágale pues, mijo, y a ustedes también les toca. Esto era otra parte que generaba un impacto tremendo. Como aquellos que jamás les había salido una ampollita por haber hecho un trabajo, por haber utilizado una pala, ahora también están listos para decir, nosotros también estamos aquí para reconstruir. Personas que desarrollaban una tarea muy específica, ahora también dijeron, cuente con nosotros, aquí estamos nosotros, era parte de la movilización. Pero también encontramos personajes de mayor rango, como son oficiales y gobernadores. El versículo 9 nos hace referencia a Refaías, hijo del gobernador, era hijo del gobernador de la mitad de Jerusalén. Ese llegó allí también a trabajar. Acuérdense que en Jerusalén estaban destruidos los muros, había gente muy pobre, pero también habían personas que ya habían comenzado a recuperar, había personas nobles. Y recuerda que Jerusalén y lo que contenían los muros también estaba compuesto por lugares que se habían conquistado anteriormente. Acuérdense que cuando Josué comenzó la conquista, fueron muchos los lugares que se conquistaron, de entre ellos Jericó y muchos lugares más. Entonces, había gente también que hacía parte del pueblo habitando cerca de los muros de Jerusalén. Entonces encontramos a Refaías, hijo del gobernador, quien era dueño de la mitad de Jerusalén. Era una persona muy importante, una persona de dinero. Pero también el versículo 12 nos habla de Salum. Salum era el otro hijo del otro gobernador de la otra mitad. O sea, los dos gobernadores de Jerusalén mandaron a sus hijos a desarrollar trabajos con sus familias. Entonces fueron allí gente de rango, gente importante, también fueron convocados a este trabajo. Y también encontramos en el versículo 22 que fueron enviados los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes nos dijeron, ay hermano, como yo soy de la alabanza, entonces yo les toco mientras que ustedes trabajan. No, le dijeron, a ustedes también les toca ir ¿a qué? A trabajar. A los sacerdotes los pusieron también a trabajar. Y allí, interesante, muchos de estos sacerdotes se dedicaron todo el tiempo ¿a qué? A servir en el templo. Muchos de ellos, por ejemplo, no tuvieron familia. ¿Su familia cuál fue? El servicio, el ministerio. Entonces, a los sacerdotes,
a los que servían en el templo, como dice el versículo 26, fueron convocados y también se les dio una parte. En el versículo 28 también nombra a más sacerdotes, porque eran muchos los sacerdotes que trabajaban. Entonces, algunos tramos lo hicieron unos sacerdotes, otros lo hicieron otros sacerdotes. Y también dice al final, en el versículo 32, que hubo también personas como los plateros y los comerciantes. Entonces, la realidad de Nehemías era que tenía personas de todos los estratos sociales, personas de todas las influencias. Hubo una movilización total del pueblo, fue notoria. Ahora, aunque hubiésemos querido que la movilización fuera del 100%, muchas veces y casi siempre los proyectos van a tener resistencia. Va a haber resistencia en el desarrollo de los proyectos. Y mire que a pesar de que el pueblo dijo, sí, vamos todos a reconstruir, a pesar de que Nehemías con decisión dijo a estos que venían a desanimar, dijeron, nosotros vamos a edificar, Dios nos prosperará, vamos a seguir con el proyecto. Al final, cuando hace la convocatoria, hubo un grupo que dijo, no vamos a ir. Los nobles, los duros de los tecoitas dijeron, nosotros, como dicen por ahí, si saben contar, no cuente conmigo, porque nosotros no vamos a ir. Y saben, muchas de las cosas que nosotros hacemos en los proyectos, pensamos que el desarrollo de un proyecto de Dios significa que el 100% esté de acuerdo. Y muchas veces no avanzamos ni arrancamos en un proyecto por tratar de convencer al 1% que no está de acuerdo. Y sabe, el 1% muchas veces ha ganado porque nosotros pensamos que los proyectos de Dios implican un 100%. ¿Saben una cosa? Siempre Dios nos ha mostrado que va a haber oposición, que va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. Y para ejemplo, como dicen por ahí, para muestra un botón, Jesús tuvo 12 y uno no caminó en su proyecto. Siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero eso no puede detener lo que Dios va a hacer. Si alguien que está a su lado está durmiendo, dele ahí un pellizquito. El hermano, está lloviendo y aquí está caliente, pero hermano, despiértese. Cristo viene. Veo algunos que están diciéndome que sí, que chévere. Entonces, esta movilización trajo la gran parte del pueblo, pero hubo unos que son los tecoitas y los nobles, esos eran de de las familias ricas, de los diezmadores buenos. Y dijeron, no vamos. Nehemías dijo, uy, si ellos no van, esos son los que más diezman. Nehemías dijo, no importa. ¿Qué dijo? Nosotros seguimos. Vamos para adelante. ¿Listo? Entonces, hermano, volvemos al punto. Cuando Dios nos llama a su proyecto, Él desea que todos podamos atender su llamado. Pero el proyecto de Dios no se va a detener si usted no quiere. Dios va a seguir con su proyecto, con usted o sin usted. Ahora, cosas importantes que Dios tiene en el proyecto. Dios tiene dones que nos ha dado. Nos ha dado gracia, pero también nos ha dado, como dice uno de los escritores de Nehemías, nos ha dado agallas para que podamos ir y asumir un proyecto. Como dijo alguien conocido, ¿quién dijo miedo para ir en el nombre del Señor Jesús? ¿Usted recuerda cuando Moisés mandó los 12 espías? 10 fueron cobardes, pero 2 tuvieron ¿qué? Agallas. Agallas. Dijeron, vieron las cosas desde otra perspectiva y dijeron, sí podemos, vamos. Y por ese testimonio de 2 se conquistó la tierra de Canaán. Dios quiere que nosotros tengamos éxito, pero el éxito dependerá de nuestros dones, de la gracia que Dios nos ha dado, pero también de las agallas. Así haya resistencia, así haya oposición, cuando Dios nos llama, Dios quiere que nos involucremos y avancemos. Un segundo punto que encontramos en este proceso del trabajo es la coordinación.
A pesar de que el capítulo 3 no nos da muchas cosas, pero toca a veces a ir adelantando cositas. El trabajo del muro se desarrolló coordinadamente, todos trabajando al tiempo. Es decir, no fue primero construyamos este pedacito, después este, sino todo el muro arrancó al mismo tiempo. Esto no nos lo da el capítulo 3, pero más adelante vamos a encontrar que Nehemías dice que habían acordado terminar el muro hasta la mitad. Y cuando habla del muro se está refiriendo a todo el muro. Pero una de las frases que tiene este relato, que es muy diciente, es que Nehemías organizó las personas de tal manera que estuvieran cerca y se apoyaran. Y por eso encontramos dos frases o dos palabras muy comunes en el texto. Junto a ellos construyó tal. Junto a él estaba tal. Es decir, había una referencia de quién está trabajando a mi derecha y a mi izquierda. Sé con quién estoy. Sé de qué manera se está desarrollando el trabajo. Es decir, que ahí hay una unión de propósito. Algo interesante es que Nehemías comenzó a desarrollar trabajo estratégico con aquellos, no me adelantes mucho, con aquellos que vivían cerca a los muros, pero no todo el mundo vivía cerca al muro. Es como decir, vamos a hacer trabajo con los que viven cerca a la iglesia. Entonces, los que viven allá en Toberín, los que cogen bus, los que vienen del sur, ¿quién coge bus para venir aquí a la iglesia? ¿Quién gasta casi una hora? Vea. Entonces con ellos no contamos porque viven tan lejos. Con Guillermo que vive en la Calera, no, eso vive muy lejos. No, mire, hubo personas que salían, se bañaban y salían a trabajar. Pero por ejemplo, en el texto hace referencia a los de Jericó. Se dice que los de Jericó vivían a 10 kilómetros del lugar donde les fue asignado el trabajo. 10 kilómetros, para hacerse una referencia así rápida, equivale más o menos en cuadras colombianas, que más o menos miden entre 100 y 150 metros, 75 cuadras. Yo no sé cuántas cuadras habrán de la séptima a la autopista. Más o menos fue lo que yo me hice referencia. ¿Hay más de 75 cuadras o son más de 75 cuadras? Son más. Yo soy malo para las medidas, por eso no estudio ingeniería. Pero el tema era que eran 10 kilómetros. 10 kilómetros para levantarse, 100 cuadras, porque una cuadra mide más o menos 150 metros. Entonces, póngase a pensar usted, hermanos, 10 kilómetros caminando por la mañana para ir a su lugar de trabajo. Ahora, pueden que no hayan ido caminando. Simplemente estoy dando un ejemplo. El hecho era que habían personas que tenían que movilizarse muchísimo más que otros. Puede que a caballo fuera sido diferente, ¿cierto? Entonces encontramos allí que hubo trabajo y la gente sabía quién estaba conmigo. Y yo creo que Nehemías pasaba revista. Ya llegó Guillermo, ¿dónde está Anderson? Marlene, y comenzaba a decir, vea, y Edison, ¿qué pasó con Juan? Juan es el que trabaja al lado suyo. ¿Llegó o no llegó? Él estaba, y la gente sabía con quién estaba trabajando. Junto a ellos, junto a él habían personas, había una coordinación. Ahora, lo siguiente también que hizo Nehemías fue delegar. Y delegar es enviar a alguien a hacer una tarea en función de. Cuando Nehemías distribuye la tarea en 41, 42 porciones, él está delegando. Y a todos los puso a trabajar al tiempo. Es decir, no le dijo, este que es experto en maderas, usted va a hacer todas las puertas. No, a cada uno le dijo su tarea y cada uno tenía que hacerlo. Hubo tareas en que Nehemías es más específico al describirlas, pero él delegó la tarea en nobles, en pobres, en personas que él determinó podían hacerlo, que estaban dispuestos. Y delegar significa enviar a hacer algo a alguien que viene desde y hasta. Toda delegación tiene un límite. Y eso es importante. Toda delegación tiene ¿qué? Un límite. Por eso, cuando nosotros pensamos, es que yo soy un delegado, y un delegado
porque sea delegado, no puede hacer lo que quiera. Y eso es lo que determinó Nehemías, dar límites. Entonces, a usted les toca desde este pedacito hasta este lugar. Ese es su límite. Pero dentro de ese límite, ser delegado es ser enviado en representación de. Ese delegar significa empoderar a otros de la labor que van a hacer, darle un sentido de pertenencia. Cuando el pueblo se le delegó, todos ellos sentían que estaban reconstruyendo los muros que protegían su ciudad. Es decir, ellos se sintieron con ese sentido de pertenencia, valga la redundancia, y dijeron, esta tarea es la que Dios nos ha puesto para reconstruir nuestros muros. Hermanos, una de las cosas que Dios nos muestra en su propósito es que nos ha delegado a nosotros una tarea. ¿Por qué qué? Porque confía en nosotros. Delegar es el mayor símbolo de confianza. Es el mayor símbolo de confianza. Y cuando nosotros delegamos a otras personas las tareas, estamos diciendo, toma, tú puedes hacer esto porque ¿qué? Porque yo confío que lo puedes hacer. Y la gente dice, wow, ¿usted se ha dado cuenta cuando usted le da responsabilidades a sus hijos y le dices, tú puedes hacerlo? Obviamente cuando están en proceso formativo, ¿no? Algunos cuando ya se salen en ese proceso de formativo, pues cualquier cosa que usted les dé, no lo querrán hacer, pero cuando ellos están formándose entre los 7, los 11, 12 años, ellos como que se sienten empoderados y lo podemos hacer. Cuando usted está en el proceso de crecimiento del liderazgo y comienzan a delegarle cosas, usted dice, sí, yo lo puedo hacer. Entonces entendemos también que vamos en representación de alguien. Jesús delegó a los discípulos la labor más linda, que fue ser representantes de ellos y predicar el evangelio. Y gracias al empoderamiento que ellos entendieron, el evangelio llegó a nosotros hasta hoy, porque ellos entendieron el propósito. Dios nos ha delegado, nos ha dejado tareas y es un privilegio que Dios quiere que nosotros asumamos en el proyecto. Dios quiere que la obra crezca, Dios quiere que nosotros asumamos esa tarea. Entender que ser delegado también implica llevar una responsabilidad, llevar una carga. Y eso significa también honrar a aquellos que tienen un trabajo delegado. Todas las personas tenemos tareas por desarrollar, todos los que están en este entorno, y nosotros debemos de saber lo que Dios nos ha delegado. El proyecto que Dios nos ha dado implica que cada uno de nosotros tenemos un lugar en el muro, un lugar en la evangelización, un lugar en el desarrollo de la tarea. Y vamos a pasar al último punto, porque el tiempo nos está corriendo y este es el más importante, y es valorar lo importante. Nehemías distribuyó la tarea 42 secciones, 41, 42 secciones, pero él tenía claro que no podía delegar si no valoraba lo más importante para ellos. Y saben, lo más importante se llama familia. Lo más importante que Nehemías entendió era la familia. Nehemías dijo, yo no voy a sacarles de sus familias para este proyecto. Yo los voy a llamar con todas sus familias para que sean parte de este proyecto. El plan de Dios, querida iglesia, para la humanidad se constituyó a través de la familia. Hubo dos opciones que Dios pudo haber tomado para la humanidad. Una, crear un grupo de personas como los ángeles, sin sexo, que le adoraran. Pero Dios dijo, no, yo voy a crear un hombre y una mujer que constituyan una familia. El plan de Dios, desde el Génesis, se llama familia. También encontramos que cuando Dios quiso destruir el mundo, a causa del pecado, cuando llegó el momento del diluvio, Dios decidió salvar ¿a qué? A una familia. ¿Se lo merecía toda la familia? No sabemos. No sabemos. Porque antes del diluvio no tenemos mucha información. Después sabemos que fueron terribles. Pero antes del diluvio no tenemos información. Pero merecidos o no, Dios dijo, Noé, su esposa, sus hijos se salvan.
Pues los hijos con las esposas. No iba a dejar a los esposas, a los hijos. Gracias, hermano, por la aclaración. Él se preocupó, y las yernos también, no, ojo. Hermanos, en el diluvio Dios salvó ¿qué? Toda una familia. Pero también algo más interesante, sigamos. Cuando Dios tiene el propósito de un pueblo, llamó a Abraham ¿con quién? ¿Por qué no llamó a Abraham solo? Abraham venía de una de las regiones más pecaminosas. Conocían cosas terribles, pero Dios dijo, pero aquí Dios actuó con demasiada sabiduría como él lo sabía hacer. Llamó a alguien que hasta ese momento no tenía hijos que se hubieran contaminado dentro de Ur de los Caldeos. Y eso es interesante en el plan de Dios. Lo llamó a él con su esposa, con sus siervos, y después desarrolló su propósito. Pero mayormente, y aún para colocar la cereza en el postre, cuando Dios decide salvar al mundo, manda a Jesús a ser parte de ¿qué? ¿Para qué? Jesús no necesitaba nacer dentro de una familia para salvar al mundo, pero Dios necesitaba mostrarle al mundo que su propósito se llama familia. Familia. Hermanos, Nehemías distribuyó el trabajo en familias. Por eso dice la historia, el sacerdote y sus hermanos. Uno de los gobernadores de la mitad de Jerusalén llama la atención que dice, fue allí el hijo del gobernador y llevó consigo a sus hijas. No habla de hijos, hijas. Llevó a sus hijas a reconstruir, al trabajo pesado, a meterse en el proyecto. Cuando encontramos así la historia de todo el capítulo, se encuentra que no separó familias. Y contendamos por familias, que familia hay muchas cosas, desde la familia del núcleo, papá, mamá, hijos, hasta la familia desde los que viven bajo el mismo techo, hasta familia de los que se desarrollan o se organizan dentro de una misma profesión. Porque acuérdense que desde la edad antigua habían familias por profesión. Por eso se habla de los perfumeros, los plateros, los que estaban diciendo los comerciantes. Eran comunidades que vivían entre ellos y se organizaban. Hermanos, el propósito de Dios se llama familia. Y hasta aquí empiezo yo a predicar ahora sí. La familia es el éxito de nuestros proyectos. Ayer leía este escritor colombo-mexicano Vallejo, que estuvo en la Feria del Libro y se despachó de una manera terrible contra el cristianismo, la familia y el gobierno. Y una de las cosas que leía yo es cómo este hombre realmente dice, pues les recomiendo que lo lean, para los que tengan sabiduría para leerlo, porque no lo puede leer cualquiera. Eso está en El Espectador de ayer, por si quieren saber. Critica fuertemente a la religión. Critica fuertemente a los que creen en Dios. Critica fuertemente que lo peor que le ha pasado al mundo es el cristianismo, de los católicos y los protestantes. Es una persona que renuncia, digamos, y hace ver que los más ignorantes y tontos son los que creen en un Dios. Pero cuando usted lee este artículo, que más o menos para leerlo se gasta usted, estamos hablando de un artículo escrito que para leerlo se gasta usted de 30 y 40 minutos porque es bastante extenso, es una entrevista que le hicieron en la Feria del Libro. Usted dice, wow, este hombre tiene todos los argumentos para convencer a la gente de que vivimos mal y que Dios no es la respuesta. Pero cuando ayer me tomé la tarea de leerlo, la tarea de preocuparme, pero la tarea de revisar su biografía. Cuando fui a revisar su biografía, encontré que este señor a los 24 años, mucho antes se fue del país, decidió hacer su vida con otro hombre. Renunció al proyecto de éxito de Dios que se llama ¿qué? Cuando usted renuncia al proyecto de Dios, siempre irá en contra de Dios. Puede ser un hombre exitoso, escritor, famoso, cineasta, pero renunció ¿a qué? Al proyecto de Dios. Hermanos, estamos en tiempos sensibles donde la educación,
donde las leyes están dañando el propósito de éxito de Dios que se llama familia. Y estamos en un momento sensible, porque Dios estableció papá y mamá, hijos dentro de su proyecto. Y lo que Dios realmente tiene interés, hermanos, es en restaurar familias. Muchos llegamos al camino de Dios ya con familias disfuncionales. Ya no está papá, ya no está mamá, o hemos iniciado un nuevo matrimonio, o estamos viviendo en una situación difícil. Y yo quiero decirle a todos los que están aquí presentes, Dios tiene un deseo de restaurar familias. Porque Dios quiere que usted tenga éxito en su proyecto. Y saben, aquí Dios tiene las respuestas que las leyes y que la iglesia no tiene. Porque el proyecto de Dios que se llama familia, que inició desde el principio, que se vio en Jesucristo y que se perfecciona hasta hoy, significan que nosotros debemos de primero construir muros y construir para nuestra familia. Si algo necesitan nuestros hijos hoy es padres, no empleados, no empresarios, no comerciantes, no profesionales. ¿Necesitan qué? Padres. Los que son hermanos, nuestros hermanos nos necesitan. Valoremos a nuestros hermanos. Los que somos hijos, nuestros padres nos necesitan. Me gustaba mucho escuchar el testimonio de Francisco. Hermano, qué bueno que podamos llegar con nuestros padres amándolos, preocupados por ellos. Ahora, ¿cuántos padres están en abandono? Y muchos, ustedes vienen aquí a la iglesia a adorar a Dios y sus papás, usted lo borró del mapa hace harto. Está sufriendo o está abandonado o está por allá enclaustrado en un ancianato. El proyecto de Dios se llama familia. Quisiera tener más tiempo, pero yo creo que usted ya entendió el mensaje. Yo quiero decirles, hermanos, nuestros hijos nos necesitan. Todos, así tenga 20 años, así sea homosexual, así sea un fornicario, un adúltero, nuestros hijos nos necesitan. Y nosotros necesitamos estar allí. Usted, joven, que ya vive, que conoce a Dios, pero sus papás no conocen de Dios, sus padres los necesitan. Hónrelos. Ayer tocábamos un tema complicado con los jóvenes sobre la salvación a través de... Usted puede traer salvación a su casa para que ellos puedan creer en Dios y conocer a Dios. Por eso yo les digo, hermanos, el fin último no se llama iglesia. El fin último se llama el reino de los cielos. Muchos puede que nunca vengan a la iglesia, pero muchos sí podrán ser salvos por su testimonio, por su vida, por su amor, porque usted les dio, les amó y les ayudó. Ese es el proyecto de Dios y se llama familia. Hermanos, no vamos a construir nada opinando, ni hablando. Mire, una de las cosas más incoherentes de este tiempo, no sé si ya lo dije aquí, es que una iglesia que rechaza las relaciones homosexuales, pero que se está divorciando cada día y las familias son menos dentro de la iglesia. Eso no tiene coherencia. Si usted no lucha por su matrimonio para mantenerse unido, no tiene autoridad para ir a atacar las relaciones que están estableciéndose de otro sentido. Porque es que lo primero que usted tiene que demostrar es que usted valora el matrimonio, que usted se esfuerza en amar el matrimonio. Ahora, frente a todo lo que es pecado, usted tiene derecho a denunciarlo. No estoy diciendo que entonces vamos a tolerar el pecado, no me entiendan mal. Pero ¿qué coherencia tiene cuando usted no lucha por su esposo, pero sí rechaza el pecado por fuera? ¿Qué coherencia tiene cuando usted no lucha por su esposa, pero sí toma posiciones frente a lo que pasa afuera? La coherencia, porque es que los que están siendo afectados, hermanos, son nuestros hijos. ¿Qué coherencia tiene que usted le diga a su hijo, no, mi amor, el matrimonio no funcionó, nos vamos a separar, no vas a tener ahora 2 papás, 2 mamás, pero los homosexuales es el pecado más grande del mundo?
Es coherente para un hijo que nace sin papá y sin mamá y se desarrolla sin papá y sin mamá. ¿Quién los cría? ¿Quién está con ellos? ¿Es coherente? Nosotros tenemos que luchar por el matrimonio. Ahora, todo tiene también unos parámetros, unos límites. No estoy diciendo que todo tiene que funcionar aguantando todo. La Biblia no dice eso. Pero nosotros sí tenemos que colocar todo nuestro esfuerzo, y tan sencillo, y termino con esto, que Dios le dice al hombre: usted tiene que estar dispuesto a amar a su esposa hasta la muerte, al punto que esté dispuesto a morir por ella. Tan sencillo. No le está diciendo divórciese cuando usted vea un problema, divórciese cuando su esposa lo traicione. Está diciendo, ¿sabe qué? Ámela al punto de que muera por ella. Y si usted se casó, debe saber que se casó para eso, si no, no se case. Y a la esposa le dice, si usted se casa, usted tiene la responsabilidad de amar a su esposo y estar con él, porque él la va a amar hasta la muerte. Y hay que solucionar muchos problemas, muchos hay que solucionar dentro de nuestros hogares. Que hay problemas, hay problemas. Yo también tengo problemas. Pero no por eso vamos a claudicar en el proyecto. Veo mucha gente corriendo, saliendo, no se les puede decir nada, porque la mejor forma es huir, donde nadie me diga nada. ¿Y sabe quiénes son los que están afectados? Los hijos. Los hijos. Cambiar de colegios, cambiar de iglesias, cambiar de barrios, cambiar de casas. ¿Cuántos daños nos está haciendo? Los que viven de casa en casa, de iglesia en iglesia, de colegio en colegio. ¿Cuántas veces nuestros niños están siendo afectados y nosotros pensamos, no, es que es lo mejor para mi hijo? Cuando nos damos cuenta, nuestro hijo no tiene ni identidad ni seguridad de nada. Él no sabe ni en qué cree. El proyecto de Dios se llama ¿qué? Dios tiene un interés en restaurar nuestras familias. ¿Qué tal si usted inclina su rostro allí? Sé que el tiempo corre, pero hay cosas que no podemos nosotros dejar pasar. Yo quisiera hoy llamar a aquellos que sienten que necesitan orar por sus familias. Que dicen, yo necesito comenzar a levantar muros por mi familia. Y si usted quiere venir adelante, hágalo con toda confianza. Vea, venir adelante es un acto de reconocimiento, no es un acto más allá de eso, decir, Señor, yo necesito que tú restaures mi familia. Mi familia está mal, o mi familia necesita, o yo necesito que tú, Señor, obres poderosamente, porque ese es tu proyecto. Tu proyecto se llama familia, Señor. Si toca correr las sillas, Anderson, ayúdame ahí, por favor. Pero yo quiero que usted se presente delante de Dios. Yo con ustedes, en clamor, decirle, Señor, yo quiero que este proyecto, que se llama familia, Señor, sea el más importante desde ahora en adelante para mí, Señor. Mi hijo, Señor, me necesita. Y necesitamos pedirle perdón a Dios porque hemos gastado tanto tiempo haciendo dinero y no cuidando a nuestra familia. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, con una oración en su corazón, Señor, perdóname porque he descuidado a mi familia? Haga una oración allí en intimidad con Dios. Ore con Dios, derrame su corazón delante de Dios. El Señor dice que Él tiene el poder para restaurar nuestras vidas, nuestras familias. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Él es poderoso para hacer grandes cosas. Y si hay fortalezas en sus vidas, hoy dígale, Señor, yo renuncio a todo lo que el enemigo ha querido hacer en mi vida, dañar en mi vida, para dañar mi familia, para dañar mi integridad. Y voy a pedir que los pastores y líderes que estén listos para orar por personas, si hay personas que quieren, levante su mano para que allí Dios nos guíe para orar por ustedes. Y vamos a tomar un tiempo para orar.
adoramos, Señor. Exaltamos tu gran nombre en esta mañana. Danos, Señor, de ti, de esa vida que no termina, a nosotros, a nuestros hijos. Adiestra nuestras manos para la batalla, para la construcción, Señor. Necesitamos cada día más de ti, Señor, de tu fuerza. Nos has dado dones, nos has dado motivaciones y nos has hecho un llamado con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Somos llamados para edificar en tu obra, Señor. A veces hemos decidido ir solos, pero no es así la tarea. Tú nos muestras a través de tu palabra que para edificar a tu iglesia necesitamos trabajar juntos, trabajar todos, Señor. No estamos completos si estamos solos y nuestros hijos no están aquí. No estamos completos si estamos solos y nuestros hermanos no están aquí, nuestros padres. Es una tarea ardua, Señor, edificar a tu iglesia. Ir, Señor, haciendo tu propósito, mostrando, Señor, a este mundo que somos diferentes, que hemos decidido apostarle al propósito de Dios, a tu propósito divino, de una humanidad que se acerque a ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Pídale esa vida para usted, para sus hijos, para sus hermanos. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Digámosle de nuevo, pidámosle esa vida al Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Qué tal si piensa ahí en sus hijos? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a cada uno de ellos? Y vamos a pedirle que ese don sea preparado para su gloria, para su obra. No importa si ahora de pronto están lejos o no quieren venir. Sabemos que el poder de Dios los traerá hasta este lugar. Si somos firmes, si oramos por ellos, ellos volverán a este lugar, vendrán y serán usados sus dones para la obra del Señor. Dale vida, Señor, a estos chicos, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Y si hay alguno que de pronto ya estuvo aquí, puso sus dones,
delante del Señor, pero ahora está lejos. Pero algún día estuvo sirviendo. Pidámosle al Señor por ellos también. Por aquellas chicas que fueron profesoras y ahora no están aquí. Por aquellos que fueron ujieres y ya no están aquí con nosotros. Por aquellos que fueron evangelistas y ya no están. Por aquellos que predicaron tal vez y no están aquí en medio de nosotros. Yo quisiera que oráramos juntos, porque el enemigo ha querido destruir las familias de muchas maneras. Si ustedes quieren seguir ahí adelante, hermano, tranquilo, esté ahí adelante orando. No necesita levantarse, pero los que están atrás, yo quiero pedirles que oren conmigo. Hay espíritus de homosexualismo que están entrando. Y vamos a declarar que toda obra que Satanás ha levantado para dañar a la iglesia es derribada en el nombre de Jesús. Porque todo lo que va en contra de la familia no tiene cabida en este lugar, porque Dios está en este lugar. Y vamos a declarar que Dios rompe toda cadena que el enemigo quiere hacer para dañar nuestros hijos, nuestra casa, nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Oren conmigo, por favor. Delante de ti, Señor, estamos en esta hora, Señor, declarando tu poder y tu autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Padre, oramos, Señor, para que seas tú rompiendo toda fortaleza demoníaca, Señor, que se esté levantando contra la iglesia y contra nuestras familias, Señor. Padre, en este momento venimos contra Satanás en el nombre del Señor Jesús. Padre, declaramos, Señor, que nuestras familias son tuyas, nuestros hijos son tuyos, Señor. Padre, y toda obra de Satanás que ha querido, Señor, derribar nuestras vidas y que viene trabajando, Señor, con espíritus de homosexualismo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos contra esta fortaleza declarando, Señor, que tú echas fuera todo espíritu demoníaco, Señor, toda obra de Satanás que quiere dañar las mentes, que quiere dañar los cuerpos, que quiere dañar las familias, Señor. Padre, echamos fuera todo espíritu, Señor, de lesbianismo, de homosexualismo, todo espíritu, Señor amado, de lascivia, todo espíritu, Señor amado, de promiscuidad sexual que haya en medio de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú sacas en medio de nosotros toda obra de Satanás. Padre, yo pido por aquellos, Señor, que están luchando con esta situación, Señor, tú le das la victoria en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Señor, por aquellos, Señor, que tienen que confesar sus pecados, que seas tú, Señor, teniendo compasión de ellos, perdonando sus pecados y restaurando sus vidas. Pido, Señor amado, para que tú, Señor, quites todo anatema, Señor, que esté dañando, Señor, nuestro corazón y nuestras vidas, Padre. Padre, oramos, Señor, por aquellas relaciones que se levanten, Señor, fuera del matrimonio. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos, Padre, y declaramos, Señor, que toda relación, Señor, que haya fuera del matrimonio es cancelada, Señor. Tú, Señor, destruyes esas relaciones, Señor, esas amistades que no están generando, Dios, el propósito tuyo. Padre, tú restauras los hogares, Señor. Padre, mira las amistades de nuestros hijos, Señor. Mira las amigas, los amigos de nuestros hijos, Señor. Padre, aquellos que están moviéndose en una mentalidad abierta, en una mentalidad lejos de ti, Señor. Padre, pedimos que seas tú cuidándoles, guardando sus mentes, sus corazones. Mira a aquellos, Señor, que se han ido del país, que necesitan, Señor, que tú estés allí cuidándoles. Padre, mira a aquellos, Señor, que se están influenciando de otras corrientes, Señor. Padre, tú les das la victoria, tú les ayudas, Señor, a salir en victoria, Señor. Padre, que nuestra familia, Señor, no sea avergonzada, porque es el proyecto tuyo, Señor. Padre, mira nuestras leyes, Señor. Mira los que nos gobiernan, Señor. Mira los que están delante de nosotros, Señor amado. Tú traes, Señor amado, toda autoridad y todo poder, Señor. Tú eres el Dios de Colombia, Señor. Padre, nosotros somos en la nación, Señor, regida y que reconoce como nuestro Dios y nuestro Señor, que reconocemos las palabras de aquel que murió en la cruz, Señor. Padre, y declaramos esas palabras sobre nuestra nación, Señor. Padre, declaramos esas palabras y ese señorío sobre nuestro país, Señor. Padre, ese proyecto que se llama familia, Señor, es tu proyecto, Señor. Y esta iglesia, Señor, se levanta en pro, Señor, de ese proyecto, conociendo, Señor, que tú eres el que está con nosotros, Dios. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Y muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque estás en este lugar. Padre, gracias por la victoria que nos das. Y gracias, Señor, porque podemos caminar contigo. Te honramos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.